Listo, también ya les estoy compartiendo la pantalla. Me imagino que ya se debe de estar viendo. En esta primera pantalla, ajá, les tiene que estar saliendo las redes sociales de ICADI y nos gustaría muchísimo que nos siguieran, ya sea en Facebook o Instagram o en ambas, o cualquiera que ustedes utilicen de estas dos. Y también, sobre todo, que nos compartan dentro de sus historias, dentro de sus publicaciones, que nos etiqueten, porque para nosotros es muy importante poder llegar a más personas y sobre todo también conocer quiénes están con nosotros en estos talleres. Las redes sociales ahorita nos ayudan muchísimo para poder llegar a todo el público. Yo sé que todos los que están aquí vieron esta publicación o vieron este taller, ya sea por primera vez, en algún momento, en alguna de nuestras redes sociales, a través de publicidad, a través de las cuentas ya oficiales en las cuales ustedes nos siguen, y es la manera en la cual estamos llegando a las personas, a los profesionistas. Todos nuestros talleres van dirigidos sobre todo al público profesional. Em, Adelante y bienvenidos también padres de familia que, pues bueno, entran a estos talleres preocupados con encontrar herramientas y técnicas para apoyar a sus hijos. Siempre les recomendamos que adelante pueden entrar a los talleres porque me preguntan si pueden tomarlos, sí, pero siempre con la responsabilidad también de ir de la mano. eh, de ir de la mano con los profesionales, no autodiagnosticar, sobre todo también tomar ciertos criterios en algunas de los diagnósticos que a veces pues, aquí nuestros colaboradores les brindan, siempre acudan al profesional. Cada uno de los maestros, maestras, colaboradores, ponentes que están con nosotros en los talleres les brindan la información para que ustedes también los puedan contactar. Así que, pues bueno, nos encuentran en Facebook e Instagram como ICADI. Es muy importante, como les mencioné, para aquellas personas que están entrando, todavía estamos apenas en la parte de presentación. Y pónganme en el chat de dónde nos miran y si es la primera vez que están con nosotros. Bienvenidos. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando. Sobre todo esta información ya va más dirigida al público que nos mira de primera vez, que no ha estado en algún otro taller con nosotros, porque tienen algunas dudas referente a cómo vamos a estar trabajando durante estos 3 días el taller o los talleres que nosotros brindamos, ¿sale? Nosotros somos ICADI, somos un instituto que ya lleva más de 10 años trabajando en capacitaciones en capacitaciones a nivel profesional en temas de desarrollo infantil, niños, niñas y adolescentes. Todos nuestros temas van enfocados en esta temática, todos nuestros talleres van enfocados en esta temática. Así que pues les agradecemos muchísimo. También nos han preguntado referente a manejar temas ya más enfocados en la etapa adulta. En ICADI no los manejamos, todo es en base a temas de desarrollo infantil. También nos interesa mucho sus opiniones, qué temas necesitan, qué otros tipos de enfoques también les interesan a ustedes como profesionales que nosotros podamos brindarles. Ahorita estamos trabajando en ampliar un poco la categoría de temas. Ya hemos integrado varios o nuevos ponentes para las personas que ya son de ICADI, ya habrán visto que ahorita en el calendario de septiembre y sobre todo el calendario que viene de octubre vamos a tener nuevos temas que no habíamos tenido. Tenemos o aumentamos la plantilla de colaboradores. Para las personas que están en los grupos es muy importante que tomen en cuenta, sobre todo para aquellos que están en WhatsApp, toda la información que nosotros manejamos de enlaces, toda la información que les llega por parte del instituto, se manda a los grupos. No hacemos llamadas, no hacemos mensajes de manera directa. Toda la información se maneja en los grupos referente al taller y también las invitaciones a otros talleres. Es a través de los grupos y de nuestras redes sociales, ¿sale? Porque
bueno, hay personas que están haciendo mal uso de estos espacios de los grupos y pues hacen el contacto con ustedes haciéndose pasar por el instituto, ya sea a través del nombre del grupo, a través del nombre de cualquiera de los miembros. Si ustedes tienen alguna duda, como habrán visto, los grupos están cerrados. Si ustedes tienen alguna duda, en la parte de la descripción abajo vienen los participantes y ahí están los administradores de los grupos, donde ustedes van a poder mandarnos mensaje de manera directa si tienen alguna duda referente a cuestiones administrativas. Con mucho gusto nosotros les vamos dando respuesta y de esta manera pues tratamos de que no seamos de manera general víctimas de algún tipo de estafa por personas que, bueno, están haciendo mal uso de esta plataforma. Para aquellos que han estado preguntando referente a la constancia, les comento, el taller va a tener una duración de 3 clases o 3 sesiones, iniciando hoy lunes, martes y finalizando el día miércoles. Nos vamos a estar conectando en vivo a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México. Y la retransmisión será a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Los enlaces tanto de la clase en vivo como en retransmisión se comparten en el grupo. En el caso de la sesión en vivo o el enlace de Zoom, va a quedar de manera igual, no va a estar cambiando. De todas maneras, nosotros media hora antes les vamos a estar notificando que ya estamos pues a media hora de iniciar. Y el enlace de la retransmisión, dependiendo de la sesión, sí va a ser diferente para la clase 1, 2 y 3. Ahí en el grupo se va a compartir una vez que ya esté subida la sesión en la página de nuestra página de YouTube, que ahí es donde lo van a poder ver. Traten de conectarse a la hora señalada, ya que las sesiones en retransmisión no se quedan de manera permanente, ¿sí? Tienen un límite o permitido que ustedes lo puedan ver después, aparece como privado, ¿sale? Así que traten de entrar a la hora señalada y dura prácticamente lo que dura la sesión. Para las personas que vayan a adquirir la constancia, este es opcional, no obligatoria. Las 3 sesiones del taller de manera completa es totalmente gratuita, ya sea que se conectan en vivo o ya sea que se conecten en retransmisión. Para las personas que vayan a adquirir su constancia, esta tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos. Y les va a estar llegando el material del taller, que les va a incluir las grabaciones, la presentación y y archivos adicionales, las 3 grabaciones, la presentación y archivos adicionales. La constancia cuenta con código QR y tiene un valor curricular de 12 horas. La información de manera detallada de los pasos a seguir y las formas de pago, ahorita que finalice la sesión, ahí en los grupos se los vamos a hacer llegar para que ustedes lo tengan y quienes vayan a adquirir su constancia, pues puedan hacerlo. La fecha límite para hacer el pago de la constancia es el día martes 26 de agosto. Recuerden, o les digo si es primera vez, las constancias ustedes las pueden adquirir una vez que nosotros les compartimos la información. Pueden hacerlo finalizando el taller o, como les comenté ahorita, hasta el día 26 de agosto. Así que pues bueno, vamos a iniciar ya con la sesión. Espero que haya quedado claro. Si quedó alguna duda referente a esta cuestión administrativa, mándenos mensajito a cualquiera de los administradores. Y pues bueno, vamos a iniciar con la sesión. Quien va a estar a cargo durante estos 3 días es la maestra Brenda Carolina Romero Mares. Ella ya ha estado en algunos otros temas, talleres, diplomados con nosotros. Tal vez ustedes ya han estado o están, porque ahorita va de la mano con un diplomado que está en curso. Ella es maestra de lenguaje y comunicación en USAER número 26, directora y fundadora del Centro de Atención Integral Frida, maestra de lenguaje nivel medio superior en el Centro de Bachilleres Tecnológico Industrial y de Servicios número 212, asesora en el área de audición y lenguaje en el CRI 06, terapeuta de lenguaje en el ámbito particular, maestra de estimulación temprana del Instituto HANA, docente a nivel universitario en la licenciatura en psicopedagogía en el Instituto Franciscano del Oriente del Estado de Tlaxcala, asesor técnico pedagógico en la zona 2 de educación especial en el Estado de Tlaxcala,
participante en la creación y adaptación del proyecto CISA, dirigido a los alumnos con discapacidad auditiva del estado de Tlaxcala en el Departamento de Educación Especial. A ella la pueden encontrar de igual manera en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Brenda, terapeuta del lenguaje. Recuerden ahorita tomar una captura mientras están en la sesión. Voy a dejar de compartir en la sesión y etiquétennos @Brenda, terapeuta del lenguaje, y @Icadi. Listo, maestra, le voy a dar el coanfitrión para ya poder iniciar con la... Gracias, Ceci. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos. Estoy aquí leyéndolos en el chat, veo que hay muchas personas de primera vez, entonces bienvenidos. Esperemos que esta sesión les guste, les sea de mucha utilidad. Y pues estaremos trabajando a lo largo de estos 3 días el tema de estrategias para estimular el lenguaje. Ya Ceci nos explicó la dinámica de las constancias y demás, entonces ahorita vamos a iniciar nuestro tema precisamente para estos 3 días, son estrategias para estimular el lenguaje. El objetivo es que nosotros como participantes comprendamos las bases del desarrollo del lenguaje para poder estimular correctamente cada etapa, así como identificar factores de riesgo en el desarrollo lingüístico, ¿vale? Y entonces ahorita durante la sesión, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, la pueden anotar en su libretita porque se desactiva el chat, ¿vale? Realizamos primero la explicación, la ponencia, y al último damos unos minutos para estar dialogando en el chat, para resolver dudas referente al tema, ¿vale? Y bueno, pues ya que aclaramos la dinámica, vamos a comenzar. ¿Qué temas vamos a estar abordando a lo largo de este taller? Se va a abordar obviamente qué es el lenguaje, qué es la estimulación temprana, la diferencia entre estimulación temprana, estimulación del lenguaje y terapia del lenguaje, porque son cosas diferentes, factores que influyen en la adquisición del lenguaje, quiénes son candidatos a estimulación del lenguaje, las etapas cruciales del desarrollo del lenguaje, algo muy importante, el papel de la familia en esta estimulación. ¿Quién puede brindar estimulación del lenguaje y los signos de alerta en el desarrollo, ¿vale? Entonces son algunos temas que vamos a estar abordando a lo largo de estas 3 sesiones, aparte de que vamos a ver obviamente estrategias para de 0 a 6 años de edad para estimular el lenguaje, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar. Empezamos desde qué es la estimulación temprana antes de irnos de lleno a la estimulación del lenguaje, porque lo que quiero claro que quede esta sesión es qué es la estimulación del lenguaje, ¿no? O sea, porque realmente muchos nos dicen, bueno, es que dale estimulación del lenguaje a tu pequeño, a tu alumno, y con estimulación, pero en realidad, ¿qué es la estimulación del lenguaje, no? Y si se daban cuenta en el temario, es muy diferente a una terapia del lenguaje. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud reconoce que la estimulación temprana es un conjunto de experiencias que proporcionan al niño, pues desde el momento en el que este bebé nace, desarrollan ciertas habilidades como físicas, emocionales, intelectuales, sensoriales y sociales. Y el objetivo de la estimulación temprana precisamente es potenciar sus capacidades y habilidades, ¿no? O sea, es desarrollar, ir checando, la estimulación temprana es ir checando que en todas las áreas el niño vaya adquiriendo las habilidades que están sugeridas para cierta edad, ¿no? Y entonces, ¿quién nos marca eso? Pues los calendarios del desarrollo. Por ejemplo, nos podemos ir al calendario del desarrollo de Margarita Ramos, nos podemos ir a la guía Portage, a la prueba Batel, ¿no? Si ya somos como un poquito más profesionales, todos esos nos marcan las pautas para ir observando el desarrollo. El objetivo de la estimulación temprana es corroborar que el niño vaya teniendo las habilidades de acuerdo a la edad que vaya considerando, aparte de llenarlo de todos los estímulos, ¿no? Hay niños que a los 9 meses pueden estar diciendo sus primeras 2 palabritas, claro,
Claro, porque ese es el objetivo de la estimulación temprana. Hay niños que lo pueden estar haciendo al año como lo marca el desarrollo y está perfecto, ¿no? Ahorita vamos a hablar precisamente de esa situación. Entonces, la estimulación temprana precisamente es eso, es que nosotros como adultos vayamos corroborando el desarrollo de los pequeños que vaya acorde a la edad. Y entonces, ya que tenemos claro como qué es la estimulación temprana en general, tenemos que clarificar que a la hora de hablar de estimulación temprana, hablamos del desarrollo y el desarrollo, como ustedes saben, es integral porque no puedo hablar solo de un área en específico, sino que el desarrollo se compone de áreas como cognitiva, es decir, cómo el niño analiza, piensa, reflexiona, tiene que ver con esta parte de memoria, planeación, ¿no? Con toda esta parte pues cerebral, por eso se llama cognitiva. Tiene que ver con el área motora, cómo el niño gatea, camina, controla la cabeza, corre, sube y baja escaleras, ¿no? Todo lo que implica movimiento. El área del lenguaje, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, que es cómo el niño va balbuceando, cómo adquiere sus primeras palabras, cómo adquiere las primeras oraciones, cómo llega a los diálogos, cómo llega a pronunciar correctamente toda esa parte, ¿no? Y tenemos la siguiente esfera, que es la socioemocional, también cómo se relaciona con otros, con los adultos, con sus pares, cómo juega, si realiza juego simbólico, ¿no? Y el área adaptativa, que se refiere a esta parte de independencia o autonomía que los niños van desarrollando a lo largo de su vida, es decir, que con el tiempo vayan aprendiendo a comer solos, a beber agua, a servirse un vaso de agua, a limpiar el espacio donde están, ¿no? A lavarse manos, controlar esfínteres, todo eso entra dentro del área adaptativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, somos seres integrales, no podemos separar un área de la otra. Y lo que evidencia que los niños vayan haciendo cosas nuevas todos los días es maduración cerebral. Por eso la importancia de la estimulación cerebral, la estimulación temprana. Que el niño gatee significa que cerebralmente está madurando. Que el niño hable significa que el cerebro va madurando, ¿no? Entonces es la importancia del por qué trabajar estimulación temprana. Porque aparte de desarrollar todo esto, déjenme ahorita les explico, el objetivo de la estimulación temprana precisamente son dos. El primero es corroborar que el niño vaya acorde al desarrollo, ¿no? Es decir, a cada edad. En cada área tenemos edades muy marcadas. Les decía yo, el día de hoy nos vamos a centrar en el área del lenguaje, pero es importante que sepamos, por ejemplo, que a los 4 meses el niño tiene que controlar la cabecita, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, al hablar de estimulación temprana, yo tengo que corroborar que mi bebé, que mi alumno de 4 meses controle cabeza, que haga sonidos guturales, ¿no? Porque es parte de... Entonces, la estimulación temprana cumple el objetivo precisamente de monitorear el desarrollo del niño. Segunda, de prevenir o detectar desfases en el desarrollo, que es otra, porque muchos niños con esta parte de estimulación no dan. Por eso les decía, hay diferencia entre estimulación y terapia. Hay niños que por más que se les diseñe un plan de estimulación, no vemos avances o vemos que esos avances son muy pocos o que el niño es muy diferente a lo que esperamos, ¿no? Entonces es ahí donde cumple otro objetivo, que es detectar a temprana edad alguna alteración, desarrollo o trastorno en la adquisición de todas estas habilidades y que se pueda atender lo más tempranamente posible, ¿sale? Entonces, esos son como los dos objetivos principales, aparte de que pues lo que todo mundo soñamos, ¿no? Desarrollar cerebros potenciales, tener al mejor niño del mundo, el más educado, ese es otro objetivo que también cumple, ¿no? Realmente potencializar y crear un ser humano integral que sea empático, que analice, que razone, que tenga, ¿cómo se llama? Lenguaje para expresar sus necesidades, ¿no? Son son los tres principales objetivos que cubre la estimulación temprana. Y al hablar de estimulación temprana, les decía, hablamos de 5 áreas específicamente. El área motora, que es para la capacidad para que el niño realice movimientos motores gruesos y finos,
cuáles son los movimientos motores gruesos, por ejemplo, gatear, caminar, correr, ¿no? Y finos, cuando escribimos, cuando tomamos el crayón, cuando tomamos la cuchara, cuando agarramos las pinzas de la ropa. Cuando hablamos son movimientos muy finos, extremadamente finos. El hablar implica movimientos extremadamente finos, ¿no? El área cognitiva tiene que ver con la capacidad de que el niño aprende, memorice, razone y resuelva problemas. El área socioemocional, como ya les había dicho, habla precisamente de esta parte del conocimiento de sí mismo y del manejo de emociones. El área adaptativa habla precisamente de la autonomía, de la higiene y el cuidado personal, y obviamente el área lingüística nos vamos a la parte en que el niño comprenda y utilice el lenguaje, tanto oral como comprensivo, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, siempre vamos una de la otra, no podemos separarlas. Y realmente, tanto el área lingüística es aquella que nos rige muchas áreas. Por ejemplo, el área lingüística rige al área cognitiva, rige al área socioemocional, rige al área adaptativa, ¿no? Y entonces el área motora la necesitamos para desarrollar área lingüística. Entonces, por eso somos seres humanos totalmente íntegros y completos. Y eso es lo que busca la estimulación temprana, desarrollar como esa parte, ¿no? Y les decía, ¿qué es la estimulación temprana? Ya les platiqué que es una forma de estimular o potencializar todas las habilidades del niño en estas 5 esferas. Ahora nos vamos ya de lleno a lo que es nuestro tema. ¿Qué es la estimulación del lenguaje y por qué es tan importante, no? Bueno, primero tener claro que la estimulación del lenguaje es un programa preventivo y, como su nombre lo indica, es estimulador del desarrollo del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto que es un programa preventivo? Primero, que tiene que ser desarrollado por un profesional que conozca el desarrollo lingüístico y que obviamente sepa a qué edad, qué características tienen que cubrir los niños para poder desarrollarlo. Y entonces el objetivo de esto es que el niño vaya acorde a la edad que va marcando el desarrollo, ¿no? Ahorita vamos a abordar el desarrollo como tal, pero ese es el primer objetivo o la primera claridad de la estimulación del lenguaje, que sí necesitamos crear un plan para un pequeñito. Y el objetivo de este programa es que vayamos verificando que el niño tenga esas habilidades y potenciarlas. Porque, un ejemplo, muchas veces quieren estimulación y quieren que el niño hable, ¿no? Todos buscamos que el niño hable, pero un ejemplo, probablemente el niño tiene 4 meses, entonces hay que saber qué trabajar a los 4 meses. No vamos a trabajar precisamente palabras, ¿verdad? O a los 2 años no vamos a trabajar onomatopeyas cuando ese niño ya tiene que estar hablando, ¿no? Entonces, la estimulación del lenguaje también es un conjunto de técnicas y estrategias de interacción con el niño para lograr aprender a comunicarnos con ellos desde que son bebecitos y obviamente con el entorno. Es un elemento vital para el desarrollo cognitivo del menor, ya que su capacidad de pensar y de comunicarse se desarrollan a partir del lenguaje. ¿Y por qué es importante la estimulación del lenguaje? Y les digo, siempre es clave que todos los niños del mundo, sin importar edad o género, tengan acceso a estimulación del lenguaje. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que es un derecho, que todos debemos de tener estimulación temprana, y específicamente estimulación del lenguaje, porque el que se evidencie el lenguaje oral es sinónimo de maduración cerebral. Esa es la importancia de la estimulación del lenguaje. Si hay lenguaje oral, tenemos maduración cerebral. Si el lenguaje oral se está retrasando o no va acorde o se está alterando, algo pasa a nivel cerebral y del por qué no se está desarrollando el lenguaje expresivo, ¿no? Y entonces les decía, de esta manera tenemos que la importancia de desarrollar estimulación del lenguaje es que nos permite desarrollar todas, nos permite potencializar estas habilidades tanto de comprensión como de expresión. La siguiente es que nos ayuda al desarrollo intelectual, queramos o no, sí tiene mucho que ver y está muy ligado el lenguaje con la parte intelectual. Muchas veces dicen, es que, bueno, conoce mucho y señala todo, pero no hay palabras.
sí puedes señalar y conocer todo, pero hasta cierto punto hay como una limitante que no te permite que el niño de verdad se explaye, aprenda y desarrolle intelectualmente todo su potencial al tener como una barrera que es no tener lenguaje expresivo, ¿no? Facilita la comprensión del mundo y la resolución de problemas, la estimulación del lenguaje, y también permite comprender emociones y crear vínculos de interacción. ¿Por qué? Porque muchas situaciones, por ejemplo, la conducta está ligada enteramente con el lenguaje y con la comunicación. Muchas veces dicen, ¿cómo hago para que mi hijo deje de morder, para que deje de ser tan berrinchudo y de... Eso tiene que ver con lenguaje también. Muchas veces el no poder expresar o comunicar ideas o pensamientos nos lleva a la frustración, y cuando no hay lenguaje verbal, ¿cuál es la forma de expresar la conducta, no? Entonces se dan cuenta que el lenguaje está eh, pues relacionado íntegramente con muchas áreas, que no solamente es el lenguaje expresivo, ¿no? También es la parte socioemocional, la parte intelectual, la parte adaptativa, ¿no? Y bueno, la estimulación del lenguaje también nos permite comprender emociones, crear vínculos, nos facilita la comprensión del mundo. Y aquí me encanta, siempre les he estado como en estas diapositivas que vamos, les he estado siendo como muy reiterativa, porque el desarrollo del lenguaje se encuentra íntimamente, intrínsecamente ligada a la madurez cerebral del niño y también al contexto sociofamiliar en el que se desarrolla. ¿Y por qué repito mucho eso? Porque yo sé que ahorita en las preguntas va a haber muchos ¿y por qué no habla? ¿Y por qué no esto? ¿No? Y siempre les digo, si es que no habla a las edades que yo les voy a marcar el día de hoy, acudan de verdad con un especialista, porque eso es sinónimo de que algo está pasando, de que algo no está bien. No es normal que los niños a los 2 años no hablen bien. Y la estimulación del lenguaje es eso, que nos sensibiliza, nos lleva a romper mitos. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos mitos de que a los 2 años los niños no hablan. Y créanme que yo recibo a diario grandes mensajes de motivos de consulta donde me dicen, me refirieron de la guardería que tiene un problema de lenguaje. ¿Cómo voy a creer si a los 2 años ningún niño habla? Así me han dicho, ¿no? Entonces les digo, no, sí, desde esa parte, romper esas barreras y desinformarnos, porque sí, a los 2 años sí hay un vocabulario extenso. Y entonces a esa edad eso es lo que nos va a permitir identificar niños que están en riesgo, niños que están en peligro de sufrir algún trastorno o alteración, y ayudarlos lo más tempranamente posible. Ustedes se dan cuenta que no es lo mismo ayudar a una persona a los 18 meses que ayudar a una persona a los 12, a los 10, a los 8, ¿no? Que todo el tiempo fui pasando, fui dejando, y entonces ya cuando van a entrar, por ejemplo, ahorita en esta etapa, siempre les he dicho, me llegan muchos mensajes porque ya que están a 1 o 2 semanas del preescolar, quieren que en 2 semanas aprendan a hablar y les digan y les vengan a contar, cuando en 4 años no hicieron nada de esta parte. Nadie buscó información, nadie me sensibilizó a la estimulación del lenguaje, ¿no? A que es importante como crear esas interacciones. Y entonces, bueno, ¿quiénes son candidatos a estimulación del lenguaje? Una vez que ya tenemos claro qué es la estimulación, que es un programa que lo tenemos que diseñar con el objetivo de seguir, de monitorear el desarrollo y de prevenir situaciones que alteren esta parte. ¿Por qué? Porque el lenguaje es sinónimo de maduración cerebral. ¿Quiénes son candidatos a estimulación temprano? Todos los niños, todos los seres humanos de 0 a 6 años de edad. Y eso nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Les decía yo, es considerado un derecho. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un programa específicamente de estimulación temprana que está abierta a todo el mundo, porque no importa si eres de México, de China, de Perú, de Argentina, de donde seas. Si tú tienes un bebecito que acaba de nacer, ese niño tiene derecho a tener estimulación temprana y a tener estimulación del lenguaje. Entonces aquí no se ve, no porque tenga un diagnóstico, jamás no se le da estimulación del lenguaje a quien tiene un diagnóstico precisamente. Esto es algo que debemos de trabajar culturalmente, es para toda la sociedad en general. No hay niño que dice, ni este necesita estimulación, no, no hay uno. Todos necesitamos estimulación del lenguaje, ¿no? Y lo ideal es que sea de 0 a 6 años. ¿Por qué?
porque en esta etapa de desarrollo es cuando el cerebro madura, cuando el cerebro crece y cuando tenemos la mayor conexión de redes y por eso es muchísimo más fácil aprender. Con esto quiero aclarar, muchas veces me dicen, oye, ya a los 12 lo pueden lograr, a los 20, a los 40, claro que lo podemos lograr, pero se dan cuenta todo lo que estamos perdiendo. Entonces, entre más temprano tú intervengas con un niño, que lo llenes de esos estímulos precisamente, vas a tener mayores ventajas o mayores estimulaciones. Y un ejemplo de la estimulación temprana o de la estimulación del lenguaje es que, por ejemplo, si tú detectas que a los 18 meses un bebé no tiene sonidos guturales, no voltea ante su nombre, no hace ciertas cosas, es mucho más fácil ayudarlo porque a lo mejor a los 2 años, 5 meses, ya ni te acuerdas que ese niño tenía una dificultad. Y entonces cuando entra a la escuela, pues adquiere la lectura y la escritura sin dificultad alguna. Pero ¿qué pasa? Lo notaste a los 18, luego a los 2, luego a los 4, luego a los 5 y te das cuenta a los 7 cuando ya te mandan a traer porque tu hijo no puede aprender a leer y escribir. Y entonces eso es lo que ocasiona no tener estimulación del lenguaje en general, ¿no? Y entonces les decía yo, por eso es la importancia. ¿Quiénes somos candidatos? Todos los seres humanos. Desde el momento en que nacemos somos candidatos a estimulación del lenguaje. Y bueno, ¿quiénes pueden brindar estimulación temprana o estimulación del lenguaje también? Porque esa es otra pregunta, ¿no? Les decía yo, si bien ustedes ya vieron que son profesionales quienes diseñan los programas, estos los encuentran de manera gratuita en la página de la Organización Mundial de la Salud, en la página del DIF. Son creados por personas que realmente conocen el desarrollo de los niños. Hay libros específicamente donde ustedes pueden checar algunas habilidades, ¿no? Entonces, si bien sí son programas diseñados por expertos, pero ¿quién puede aplicar estos programas sin dificultad alguna? Los papás. Y eso es lo ideal, ¿no? De verdad en Latinoamérica nos hace falta mayor conciencia y mayor conocimiento y mayor cultura de la estimulación temprana. Realmente son pocos niños los que tienen acceso a tener una estimulación tanto temprana como del lenguaje. Entonces, en países como de primer mundo, desde el momento, por ejemplo, España, desde el momento en que sabes que saben que tú estás embarazada, entras a estas clases, ¿no? Estas clases son las que deberían de estar abiertas a todo el público en general, que se deberían de estar dando en los centros de salud, en los DIF, en cualquier instancia pública, porque el objetivo es ese, que le das a los papás las sesiones, es decir, a ver, desde el momento que vas a recibir a tu bebé, así vas a actuar, vas a dar conexión con el niño, le vas a hablar así, lo vas a alimentar de esta manera. Esa es la estimulación temprana, ¿no? Y entonces, pues lo ideal es que lo apliquen directamente los papás. También lo pueden aplicar familiares o cuidadores, porque actualmente en Latinoamérica pues tenemos esa demanda, ¿no? Los horarios o las jornadas laborales nos dan a que los niños convivan más con sus cuidadores, ¿no? Que pueden ser abuelos, tíos o guarderías. Entonces, pues obviamente las guarderías tienen que estar a la vanguardia en esta parte, que no son guarderías, por eso cambia el nombre, ¿no? De guardería, no te tengo guardadito ahí nada más, sino ahora son instancias infantiles que nos deben de brindar como esta parte de estimulación en todos los ambientes y que mientras el niño esté ahí, precisamente el niño esté trabajando actividades que le son estimulantes para su edad. Lo pueden trabajar también maestros, educadores y obviamente los terapeutas del lenguaje, ¿no? Entonces son estas personas quien quien pueden aplicar estimulación temprana o estimulación del lenguaje. Y bueno, ¿a qué aspiramos a la hora de aplicar estimulación del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es nuestra prioridad? Bueno, nuestra prioridad va a depender de la edad de nuestro pequeñito. Sin embargo, durante estos 6 años, aspiramos a que el niño cree conexión e interacción afectiva. Por eso se sugiere que aunque el terapeuta, el docente, el maestro guíe, no sé si han visto ustedes, bueno, hace tiempo cuando yo tenía el grupo de estimulación temprana, pues trabajábamos en grupos reducidos de 5 a 6 papás y yo les guiaba, así como les voy a compartir a ustedes las estrategias y se las voy a explicar, pues con ellos yo les daba las instrucciones y ellos eran los encargados de ejecutar totalmente
porque uno de nuestros objetivos es lograr ese conexión e interacción entre niño, familia, ¿no? La siguiente es desarrollar comunicación afectivo-gestual. Una vez que nosotros desarrollamos esa parte, vamos a aspirar a trabajar lenguaje, es decir, a conocer palabras. Y dice ahí la denominación. Toda nuestra vida es denominación, llenar al niño de vaso, agua, libreta, todo eso es denominación. ¿Cómo se llama esto? Ah, pues es una libreta, es un lápiz, es un ojo, es una mano. Pero no basta con que el niño tenga esas palabras. También necesitamos desarrollar el uso de los objetos, ¿no? Irnos cada vez más complejo. Ok, se llama libreta, pero ¿para qué sirve la libreta? ¿Cómo es la libreta? ¿De qué está hecha? Y entonces en esta etapa el vínculo afectivo es muy importante porque muchos de nuestros papás se desesperan. Es que yo le explico, yo le digo, y muchos de ellos dicen, es que de verdad yo lo estimulo y solamente hay que ver la forma correcta de estimular. En verdad, luego yo les digo, si tuviéramos unas cámaras como estas de las casas de los famosos donde nos pudiéramos grabar y volver a checar nuestras videograbaciones, nos daríamos cuenta que tenemos en ocasiones errores en ese vínculo, en esa habilidad comunicativo-lingüístico con los papás o con los hijos, ¿no? Muchas veces les voy a platicar de algo tan común. La mamá cocinando o el papá viendo televisión, el niño centrado y los dos, ¿qué estás comiendo? Se llama sopa, se llama brócoli, pero se dieron cuenta mi mirada, ni siquiera fue viendo a la cámara. O sea, cada uno en sus rollos y el niño pues ahí sí, escucha, eso es un ruido, pero no es una estimulación. Por eso les digo, muchos de nuestros papás dicen, es que sí le estimulo, yo le digo los nombres, le digo todo eso, pero si no hay conexión, no hay interacción, no hay una buena comunicación y por ende no va a haber lenguaje expresivo. Por eso es súper importante que nosotros chequemos nuestros modelos comunicativos lingüísticos tanto en casa y como profesionales observemos y enseñemos, guiemos a nuestras familias a desarrollar modelos comunicativos lingüísticos eficientes, ¿no? Y obviamente, pues desde esta parte humana. Bueno, espérenme, antes de continuar con esto, quiero que veamos el siguiente video, ¿vale? Ustedes van a observar ahí, quiero que me digan si, bueno, no me digan porque está cerrado el chat. Quiero que ustedes ahí observen realmente, pónganle atención al video, observenlo de verdad con calma. Vamos a observar un estilo comunicativo lingüístico. Esa es una mamá y es un bebecito, no sé, como de unos 8, 9 años, 9 mesecitos. Pongámosle atención a ese estilo comunicativo, ¿vale? Si no se escucha, no pasa nada. Ustedes solamente lleguen a ver el video. Esa es la parte que quiero que abordemos, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Le voy a regresar un poquito aquí. Les dije que nuestro primer objetivo de la estimulación temprana es crear conexión y vínculo. Si observamos, este niño está desarrollando comunicación, exige interacción y se dan cuenta cómo está la mamá ya se dio cuenta, o sea, ese es un video que está al propósito, ¿no? Pero muchos de nuestros estilos comunicativos en casa son así. El niño te voltea a ver, te exige comunicación a fin de todo y actualmente estamos con esto, ¿no? O estamos así. Y entonces es ahí donde muchos problemas se han suscitado en este vínculo, en esta interacción. Ahora le voy a volver a poner play, por ejemplo, esto la mamá lo está haciendo al propósito, pero esto no es un estilo comunicativo eficaz, ¿vale? ¿Por qué? Porque el niño exige comunicación, pero la mamá ni siquiera da vínculo. La mamá está a otro lado y muchas veces así se les va el día a día a los papás. Ellos andan en otro rollo y ya cuando ellos quieren y necesitan la atención y necesitan que el niño hable, no se da. ¿Por qué? Porque cuando el niño lo pidió, lo exigió, lo anheló, no hubo respuestas, ¿no? Entonces, por eso les digo, como profesionales, como papás, tenemos que asimilar mucho este modelo comunicativo lingüístico. ¿En qué punto estoy? ¿En este primer paso o en el que sigue, que es el idóneo? Y lo voy a observar. Bueno, vamos a observarlo.
sigue siendo, ahí hay conexión. Desde ese momento se dieron cuenta, el niño no necesitó otra cosa más que vínculo ojo con ojo para que el niño tuviera reacción. Y viene nuestro siguiente objetivo de la estimulación del lenguaje, desarrollar comunicación. En este momento están clic a clic. Primer objetivo cumplido, conexión, ojo con ojo. Segundo momento cumplido, comunicación, los dos sonríen. Y ahora sí, cuando tenemos este modelo comunicativo lingüístico, puedo pasar al tercer momento, que es platicar, denominar. Esa es la estimulación del lenguaje en 3 momentos fáciles con niños de 0 a la edad que ustedes quieran. Y se dan cuenta que se da algo tan sencillo, tan mágico, que esa mamá ni siquiera tiene juguetes, ni tiene algo extraordinario. O sea, realmente es única y exclusivamente su presencia y hasta el vínculo afectivo. Y entonces se puede dar con el papá, se puede dar con nosotros como maestras de estancias infantiles, la conexión uno a uno. Eso nos lleva a crear estilos comunicativos lingüísticos eficientes y muchas veces nuestra área de oportunidad más que error, nuestra área de oportunidad se encuentra en alguno de estos 3 momentos y por eso muchas veces no podemos desarrollar denominación o palabras, ¿no? No puede haber palabras. Voy a seguir dejando correr el video para que se den cuenta de la tercera parte. Ahí, por ejemplo, ella ya empieza a jugar con él, ¿no? Y él empieza por necesidad a hacer sonidos guturales, empieza ma, y entonces era la respuesta de la mamá. O sea, en automático vuelve a haber otra interacción comunicativa, o sea, hay conexión, hay comunicación y viene la denominación. Mamá, ¿qué va a hacer ese niño? Va a reproducir en automático la palabra mamá, ¿no? Y entonces eso es lo más sencillo que podemos hacer de 0 a 1 año. Es lo más sencillo que podemos estar registrando porque les aseguro que ese niño a los 9 meses está diciendo sus primeras 2 palabras, que serían mamá y papá, ¿no? Entonces ahí acabamos de observar el primer estilo comunicativo lingüístico. Vamos a observar otro video. Un video que es hermoso. Carolina, ella tiene 43 años, nos llegó a meterse en tn.com.ar, lo tenemos en la tapa y si no también TN. Gente, escuchá porque una mira. ¿Se dan cuenta? Tenemos ahí otro claro ejemplo de modelo comunicativo lingüístico y si nos damos cuenta, todos los niños que desarrollan comunicación comprensiva, por ejemplo, en ese caso la mamá le está preguntando, ¿te cocino o no te cocino, no? Y se ve que es una bebita que está en una etapa prelingüística, es decir, que todavía no tiene palabras como tal, pero podemos observar los 3 momentos del modelo comunicativo lingüístico eficiente, ¿no? Que es interacción o conexión, estamos frente a frente, eso siempre se tiene que dar de 0 a 1 año y yo creo que hasta los 6 años para hacer una comunicación eficiente, tiene que ser frente a frente, están viéndolo a los ojos y está estimulando la palabra. Algo muy importante que nos sugieren, por ejemplo, métodos como método Hanen, que sirve y está diseñado exclusivamente para padres de familia para estimular el lenguaje de niños neurodivergentes o sin ninguna dificultad, el tiempo de espera. Aquí le sumamos otro tiempo o otro punto a nuestro modelo comunicativo eficiente, ¿no? Ok, ¿ya tengo conexión? Sí. ¿Ya tengo comunicación con la niña? Sí. Las dos estamos en la misma sintonía, estamos riendo, estamos llorando, estamos enojadas. Tercer punto, la mamá está denominando, pero ahora se suma un cuarto. Darle tiempo de espera de respuesta. No cubramos por encima las necesidades o ¿cómo se llama? No divaguemos o no creemos nuestro punto de vista, ¿no? Está enojado, no, ya no quiere eso, quiere el vaso de Mimi, ¿no? No, realmente le tenemos que dar tiempos de espera para que se vuelva un estilo comunicativo lingüístico eficiente, ¿vale? Entonces, estos son 2 ejemplos que les quería yo mostrar evidentemente o que así más palpable de cómo se desarrolla un estilo comunicativo lingüístico eficiente, porque muchas veces les digo como profesionales,
sugieran estilos comunicativos lingüísticos eficientes y me preguntan, bueno, ¿cuál es un estilo comunicativo eficiente? ¿No? Pues es aquel que cumple estos 4 pasos mínimos: interacción, comunicación, denominación y espera del niño, ¿no? Y eso nos va a llevar a tener conversaciones y por ende a desarrollar lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo. Y entonces, una vez que vimos como esta parte, les quiero platicar que el desarrollo del lenguaje tiene ciertas pautas, tiene pasos, no nos podemos saltar. Lo primero que tenemos que desarrollar en esta parte es comunicación. Si se dan cuenta en estos bebés, ahorita vamos a ver de qué edad a qué edad, pero en estos bebés, en estos 2 bebés que son prelingüísticos, es decir, que tienen menos de 1 año y que no han desarrollado como tal palabras, lo primero que tenemos que desarrollar es comunicación. Y créanme que hay muchos niños, de verdad que actualmente el último censo de población que hizo el INEGI, perdón, nos dice que aquí en México existe un 15% de población que tiene alguna dificultad con la adquisición del lenguaje, del cual más del 50% de ese 15% es ocasionado por malos, pues sí, implemento de malos ¿cómo se llama? Modelos comunicativos lingüísticos. Es decir, que de 0 a 1 año no se desarrolló esto que todo ser humano necesitamos, que es comunicación, que es interacción, que es esta parte afectiva y esta parte de denominación. Hay mucho desconocimiento de la estimulación del lenguaje y esto es a nivel general, tanto profesionales como personas que están alejadas de toda esta parte. Se desconoce que se le tiene que platicar a los bebés, o sea, desde el momento en que un bebé nace se desconoce que se le tiene que platicar, se tiene que tener una interacción con él. Por ende, muchos procesos o muchos retrasos del desarrollo del lenguaje es porque no se ha cubierto esta primera parte, ¿no? Y entonces en el desarrollo del lenguaje tenemos que primero se desarrolla la comunicación, esto que acabamos de observar muy palpablemente en los videos. Esto nos va a desarrollar lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje no solo es lo que escuchamos, los sonidos, el lenguaje tiene que ver con el pensamiento. Muchas veces hablamos del lenguaje cuando el niño sabe el significado y el significante de las cosas, cuando no basta con que, bueno, esto es una libreta, sino que el niño te tiene que decir qué es una libreta, cómo la utilizo y para qué sirve, ¿no? Y tenemos por último lo que todo mundo anhelamos, el habla. Y el habla sí son todos estos sonidos, ¿no? Y esto no se da espontáneamente, existen pasos, existen escalones por escalones y la estimulación lo que trata de hacer es no brincarnos ni escalones, ni tampoco crear hoyos ahí grandotes donde no me permitan llegar a la siguiente habilidad. Si nosotros nos saltamos habilidades, quiere decir que también estamos dañando el desarrollo del niño, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir a la par de lo que nos marca cada edad del desarrollo. Y entonces algo muy importante, de verdad, para comunicarnos necesitamos reciprocidad. Entonces, lo primero que tenemos que analizar, que observar tanto como profesionales como papás, es que si en mi estilo comunicativo lingüístico está existiendo esa reciprocidad, sobre todo de mi parte. Y si hay de mi parte, pero del otro no, ¿qué está pasando, no? Es un signo de alerta que el niño no te dé reciprocidad, que el niño no te vea a los ojos, que el niño no ponga atención, que no te siga el hilo, que no te responda a la sonrisa, que no responda contigo a esa emoción. Sí, es un signo de alerta el que no exista reciprocidad de la parte del pequeño, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos claro esta parte, en la estimulación del lenguaje debemos de trabajar en las prioridades del niño, no en la de nosotros. Ya sé que la de nosotros muchas veces es que hable, que se comunique, que grite, que me diga. Hay papás que dicen, bueno, aunque me diga groserías, no, pues sí, esa es tu necesidad, pero la necesidad del niño hay que cubrirla. No todos los niños requieren, por ejemplo, sí, por la edad a lo mejor ya necesita palabras, pero si no ha cubrido esa etapa comunicativa, el objetivo es que le cumplamos esa etapa comunicativa y entonces va a ir paso a paso, ¿no? Por eso aquí dice, trabajamos sobre las necesidades siempre del niño, no del adulto, ¿no? Sino del niño. Y bueno, ¿cuáles van a ser las necesidades del niño, no?
Vamos a platicar, antes de entrar así como a valorar las necesidades del niño, quiero hacerles una aclaración importante. La diferencia entre estimulación del lenguaje y terapia del lenguaje, aunque se parecen mucho, son diferentes, tienen enfoques diferentes, no es la misma metodología. Aplicar una terapia del lenguaje implica mucho más metodología y conocimiento que aplicar estimulación del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que hay papás que yo les puedo proporcionar el programa que es desarrollado por expertos y ellos lo pueden leer y aplicar y no pasa nada. La terapia del lenguaje no. La terapia del lenguaje a fuerza tiene que ser diseñada, aplicada y monitoreada, bueno, o desarrollada específicamente por un especialista, ¿no? Entonces, bueno, la estimulación del lenguaje se dirige a todos los niños sin alguna dificultad. Se dirige a todos los niños de 0 a 6 años de edad. No hay como ningún niño que se salga. Todos los niños entran en estimulación del lenguaje. Terapia del lenguaje se centra en aquellos niños que ya presentan una patología o un trastorno específico, es decir, niños con síndrome de Down, niños con trastorno del espectro autista, niños con apraxia del habla infantil, niños con discapacidad intelectual. Ellos sí ya requieren una terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque para ellos la estimulación tal vez no fue suficiente y para ello se les debe de trabajar las dos cosas, tanto estimulación del lenguaje como terapia del lenguaje, bombardearlos por ambas partes, ¿no? Entonces esa es una gran diferencia. En estimulación del lenguaje no trabajamos con diagnósticos, en terapia del lenguaje sí se trabajan con diagnósticos. Siguiente diferencia, en estimulación del lenguaje se hace con el objetivo de potencializar las habilidades del niño, ¿vale? Y se inicia desde los 0 días hasta los 6 años, que es lo que marca el desarrollo. La terapia del lenguaje se empieza por lo regular a partir de los 2 años. ¿Por qué? Porque ya es cuando, ¿qué nos va a permitir pasar de una estimulación a la terapia? La estimulación del lenguaje. ¿Quién nos va a permitir que vayamos a una terapia lo más tempranamente posible? La estimulación del lenguaje. La estimulación es la base de todo, es la base de que yo busque un especialista, la base de que busque yo terapia de lenguaje, la base de que identifique tempranamente alguna alteración, ¿no? La siguiente, la estimulación del lenguaje se hace con el objetivo de identificar o prevenir algún retraso del desarrollo y la terapia ya se aplica cuando se ha identificado esta dificultad en el desarrollo, ¿no? Otra diferencia es que la estimulación del lenguaje la pueden realizar los papás en el día a día, no es necesario como ir a un consultorio específico ni con un especialista específico, o sea, un papá que puede checar un cuadernillo, que puede tener acceso a estos talleres, que puede buscar información, lo puede aplicar sin dificultad alguna. La terapia del lenguaje, pues obviamente no puede ser aplicada por papás, tiene que ser aplicada por un especialista y su objetivo es corregir las dificultades, ya sea en el habla, en el lenguaje o en la comunicación. La estimulación del lenguaje se ocupa día a día durante toda la jornada, ¿no? Imagínense que el habla es como caminar. El doctor Franklin Susannivar siempre nos dice, ¿cómo aprendemos a hablar? Pues hablando. O sea, ¿cómo aprendemos a caminar? Caminando. Entonces, lo mismo es hablar. ¿Cómo voy a aprender a hablar? Hablándole al niño todo el tiempo, ¿no? Durante todo el día. Y la terapia del lenguaje precisamente se trabaja cuando la estimulación del lenguaje no es suficiente, cuando no nos abarca, no nos da para más, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar algunos casos prácticos para que ustedes vayan checando, vayan analizando esa delgada línea entre acudir a terapia y acudir a un niño que requiere estimulación del lenguaje, ¿no? Entonces, les decía yo, el chat no está activado, pero quien tenga activadas sus cámaras, me pueden ir escribiendo aquí así en la libreta ¿cómo se llama? Lo que ustedes piensan, si es. Vamos a escribir ahorita, les voy a leer un caso y ustedes van a elegir si es estimulación del lenguaje o si es terapia del lenguaje, ¿no? Para que ustedes tengan claro esta parte de qué requiere mi hijo, qué requiere el paciente, ¿no? Entonces vamos a checar el primer caso práctico. Dice así, Mateo es un niño de 2 meses de edad
que mantiene contacto ocular con la madre acompañado de un vínculo afectivo, de un buen vínculo afectivo. No existen factores de riesgo en la familia ni en la historia clínica del paciente, ¿vale? O sea, tiene 2 meses de edad, hay un buen vínculo. ¿Este niño que requerirá? ¿Estimulación del lenguaje o requiere una terapia del lenguaje, ¿vale? Y entonces ahí me van escribiendo en sus pantallitas qué se les ocurre a ustedes que requieren, Mateo. Estimulación del lenguaje, de acuerdo a esto que vimos de la diferencia entre que estimulación va dirigida a todos y terapia ya a alguien en específico, ¿no? Entonces ahí los veo que están escribiendo. Estimulación del lenguaje, muy bien, estimulación, muchas gracias. Estimulación, muchas gracias, excelente, gracias por su participación. Vamos a ver. Exacto. Este niño requiere precisamente una estimulación del lenguaje y se puede dar en casa, ¿no? Como es todo del video que vimos con un vínculo afectivo, con que la mamá dialogue con él, platique, desarrolle conversación, denomine todo, ¿vale? Excelente. Vamos con el siguiente ejercicio. En el caso 2 dice, Eder es un bebé de 2 meses de edad que al nacer no lloró instantáneamente y presentó coloración morada. En Apgar tuvo una ponderación de 6. Actualmente ha tenido citas con el pediatra y neuropediatra para valorarlo y ambos profesionales coinciden en que Eder va acorde a los hitos marcados de su edad, ¿vale? Entonces, ¿qué creen que requiere este niño? ¿Estimulación del lenguaje o terapia del lenguaje? Estamos hablando de otro bebé igual de 2 meses, ¿no? ¿Qué requerirá? Estimulación. Unos dicen que terapia, estimulación, terapia del lenguaje, estimulación, excelente, estimulación, muy bien, creo que ganó la estimulación, vamos a ver. Excelente, quien nos puso ahí estimulación del lenguaje, perfecto. No se dejen llevar por la historia clínica, ¿eh? Dense cuenta que abajo decía, va acorde a los hitos del desarrollo. Sí, sí tuvo una historia clínica a lo mejor alarmante, pero por eso es súper fundamental que este niño tenga estimulación en casa, pero que también esté acompañado de estos especialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a ir marcando la pauta. En casa se tiene que hacer estimulación del lenguaje o estimulación temprana, sí o sí, pero quien nos debe, o sea, este niño tiene que ir, igual que todos los niños, mes con mes al pediatra, le tenemos que dar su seguimiento del desarrollo, porque sí, porque su historia clínica es un foquito rojo, ¿no? En un momento sí puede ser un niño propenso a algo, pero por el momento no requiere terapia de lenguaje porque sus especialistas nos están aclarando que va acorde a los hitos de su edad, ¿no? Y bueno, vamos con el siguiente casito. Dice, Carla es una niña de 2 años de edad que actualmente solo emite la palabra mamá, señala todo y los papás relatan que sí escucha y comprende todo y que en ocasiones sostiene conversaciones con ella y le entienden, pero los demás familiares argumentan que no le entienden el lenguaje de la pequeña, ¿vale? Entonces, ¿qué necesita Carla de 2 añitos? Estimulación del lenguaje o terapia del lenguaje, ¿vale? Entonces aquí lo veo. Terapia, ¿qué? Terapia del lenguaje, terapia del lenguaje. Muy bien, creo que no vi ni uno de estimulación. Hacia ahí hay uno de estimulación. Excelente. Esta niña sí requiere terapia del lenguaje porque ya no va acorde a los hitos del desarrollo. Ahorita vamos a platicar cuáles son las características esperadas a los 2 años de edad, ¿no? Entonces, para que yo pueda definir si este niño necesita trabajar solo en casa o ya acudir a una terapia, necesito conocer las etapas del desarrollo, ¿no? Y cuáles son los signos de alerta. Y bueno, vámonos con el caso 4. Dice Osvaldo, es un niño de 3 años de edad con un posible diagnóstico de TEA. Todos los profesionales que han consultado, como logopedas, neuropediatras, psiquiatras, pediatras y psicólogos, llegan a la misma conclusión de diagnóstico.
Sin embargo, los padres buscan ayuda porque notan que los niños de su edad emiten diálogos y socializan y su hijo no tiene lenguaje verbal ni comprensivo de acuerdo a todos los informes que presenta, ¿no? Entonces, ¿qué necesitará Osvaldo? ¿Estimulación del lenguaje o terapia del lenguaje? ¿Qué requiere? ¿Ustedes qué creen que necesite Osvaldo? Terapia, excelente. Terapia, muy bien. Terapia del lenguaje, excelente, excelente terapia. Muy bien, pues vámonos. Excelente. La respuesta es sí, ¿no? Ese niño sí o sí urgentemente requiere una terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque a los 4 años ya tenemos diálogos expresivos, ya hay preguntas, ya los niños tienen que responder, no, ya hay muchísimo nivel comunicativo y nivel expresivo, ¿no? Y entonces, esto que acabamos de ver son motivos de consulta que nos llegan a nosotros día con día, ¿no? Que obviamente se habla de personas ficticias ahí, pero estos son motivos de consulta que nos llegan día con día y que nosotros tenemos que tomar la decisión, a ver quién sí es candidato para una terapia del lenguaje y a quién puedo ir monitoreando, a quién puedo ir guiando en familia, quién lo puedo trabajar en colectivo, quién puedo decir, bueno, vamos a armar un grupo y vamos a desarrollar estas habilidades, ¿vale? Para que nosotros tomemos esas decisiones, necesitamos conocer el desarrollo del lenguaje. Actualmente quien nos da los hitos del desarrollo del lenguaje más actualizado es la Asociación Americana de Audición y Lenguaje, que es la ASHA, quien a partir del 2019 se ha dedicado a estudiar día con día, año con año, el desarrollo lingüístico de 0 a 6 años, tanto en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, pero también en Latinoamérica, ¿no? Y entonces estos hitos son mundiales, ya ni siquiera son de Latinoamérica o son de México únicamente. Trata de que estos hitos sean mundiales para que los expertos podamos tener puntos de encuentro y a partir de eso desarrollar, ¿cómo se llaman? Instrumentos de evaluación, desarrollar estrategias de intervención temprana, desarrollar programas de estimulación o bien irnos especializando más en el proceso de intervención terapéutica, ¿no? Y bueno, pues para trabajar esto, el desarrollo del lenguaje es un proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque les decía yo, si hay lenguaje expresivo es sinónimo de que hay maduración cerebral. Y entonces este proceso es por el cual los seres humanos van haciendo usos de competencias lingüísticas innatas. Diría Chomsky que todos los seres humanos nacemos preparados para desarrollar el lenguaje. Sin embargo, ¿cómo se llama? Existen factores que sí pueden llegar a representar una barrera en esta adquisición innata, ¿no? Y tanto puede ser intrínsecamente como externa, ¿no? Y entonces el desarrollo del lenguaje lo que hace es que el niño vaya aprendiendo a comunicarse hasta desarrollar el lenguaje verbal utilizando su lengua materna y el entorno social. Y entonces al hablar de desarrollo del lenguaje, pues hablamos que la importancia de conocer los hitos del desarrollo del lenguaje, tanto como papá como profesional, es primero identificar que los niños sigan esta pauta, porque si los niños no siguen esta pauta que yo les marco, es ahí cuando se pueden identificar muy tempranamente a niños que tienen un desarrollo neurodivergente. Pero ¿qué pasa cuando no aplicamos estimulación temprana y cuando yo desconozco esos hitos del lenguaje y cuando hemos visto a niños de 4 o 5 años de edad que pues todo el tiempo lo tuvieron ahí acostado y hasta los 5 años me voy enterando que tiene parálisis cerebral infantil, ¿no? O sea, sí ha pasado, sí suceden ese tipo de casos. Por eso la estimulación temprana, la estimulación del lenguaje es tan importante. Otro punto para conocer los hitos del desarrollo del lenguaje es que estos son una aproximación y orientación a las habilidades y aprendizajes que caracterizan cada etapa, ¿no? Si bien cada niño tiene su proceso de desarrollo, tiene que ser lo más cercano posible. No es lo mismo decir un niño de 2 años que tiene 50 palabras, que es lo esperado. No es lo mismo decir a un niño que tiene 2 años que tiene 35 palabras. Dices, bueno, va bien en ese rango, vamos a seguir estimulando, pero hay palabras. No es lo mismo decir un niño de 2 años
que no tiene ni una palabra, que no hace contacto, que hay berrinche, que hay, o sea, no hay contacto con él, ¿no? Entonces no es lo mismo, por eso la importancia de conocer el desarrollo del lenguaje y de que nos vayamos quitando esos estigmas, tanto profesionalmente como a nivel sociedad, de que hay que darle tiempo. Esa es la mentira más grande. Créanme que hay mitos en la adquisición del desarrollo como que hay que darle tiempo, ¿no? Porque a nadie se le da tiempo, tenemos que actuar, esa es la estimulación del lenguaje. El famoso está consentido, ese es un mito. Chomsky dice, naturalmente nacemos preparados para el lenguaje y entonces los niños consentidos tienen la atención al 100%, entonces por ende, si no pasa nada a nivel cognitivo, tiene que haber adquisición del lenguaje. Pero si algo está sucediendo con él, la parte consentida, algo está pasando, ¿no? Otro mito del desarrollo del lenguaje. Ay, me dijeron hace rato, no me acuerdo qué fin de semana, es que no le corto las uñas al bebé porque ya no va a hablar. Mito brutal. Que le corten el cabello, las uñas, que lo espanten, nada tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje se lleva a cabo en un área específica del cerebro que se llama el área de Wernicke y el área de Broca. Cuando hay lenguaje significa que estas áreas van madurando de acuerdo a lo esperado. El cabello no tiene vínculo con el área de Wernicke, las uñas tampoco tienen un nervio dirigido al área de Wernicke, ¿no? Entonces ese es el objetivo de conocer hitos del desarrollo del lenguaje, que nosotros vayamos derribando esos mitos que aún nos siguen, ¿cómo se llama? Nos siguen acechando aquí en Latinoamérica, ¿no? La otra parte de conocer los hitos del desarrollo del lenguaje es que si el infante no tiene adquiridos o consolidados estos datos, estas características, lo ayudemos lo más tempranamente posible. Y bueno, son algunas como de los puntos, ¿no? Otro punto es guiar a la familia en estos hitos para que les permita reconocer tempranamente cuándo consultar a un profesional. También los hitos permitirán acompañar a los infantes que lo necesiten siempre desde el respeto hacia su individualidad, ¿no? Y a los profesionales nos permitirá identificar hacia dónde orientar nuestro acompañamiento y nuestro trabajo. Y también nos permitirá que aunque el niño siga un desarrollo neurodivergente, los hitos del desarrollo son importantes, sí. Sí tiene autismo, tiene síndrome de Down, pero aún así no por eso vamos a votar los hitos del desarrollo. Tenemos que verificar que ese niño adquiera comunicación, después adquiera lenguaje comunicativo y si bien se da, pues nos dé habla y si no implementar un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, ¿no? Ese es el objetivo de conocer los hitos del desarrollo del lenguaje. Y bueno, les vuelvo a repetir, el desarrollo del lenguaje es señal de maduración cerebral y por eso es súper importante que nosotros los conozcamos, los verifiquemos, estemos al pendiente de que nuestros hijos, nuestros pacientes, sobrinos adquieran estas características o habilidades, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar que del nacimiento a los 2 meses, el hito más esperado obviamente es el llanto, ¿no? Es nuestro principal medio de comunicación. Como un bebé te dice que tiene hambre, que quiere comer, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Que quiere comer, que se quiere bañar, que ya está a gusto, que quiere dormir, lo va a hacer a partir del llanto. El bebé solo va a llorar para eso, para externar necesidades. Entonces, es ahí donde nosotros, desde ese momento, aclaro, calmado, hijo, te voy a bañar, ya estás. Todo eso es una estimulación, ¿no? Ya se dan cuenta que lo primero que tenemos que desarrollar es comunicación y un vínculo afectivo con el bebé. De los 3 a los 4 meses, el bebé ahora sí empieza a desarrollar sonidos guturales vocálicos, muy probablemente a partir de los 3 meses. Y si bien que les hablamos desde su primer día de naciditos y ahí estuvimos, muy probablemente desde los 2 meses y medio estemos teniendo ese vínculo comunicativo con él, me esté respondiendo. Se dan cuenta cuando la mamá vio al bebé, cuando mamá, papá, el tío, la abuela los agarren ojo con ojo, ese niño va a poder responder guturalmente, empiezan con sonidos, ¿no? Poco a poco, al final de los 4 meses, ya casi perfilándose a los 5,
su balbuceo empieza a ser doble y ellos empiezan a decir mamá, 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 pa, 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 ta, ta, ta. A esta edad todavía no hablamos de palabras, es balbuceo doble y ellos se van preparando para las primeras palabras. Muy probablemente ya te digan mamá. Sí, muy probablemente, porque el objetivo de 5 a 8 meses es que el niño vaya reduciendo ese balbuceo para lograrlo palabra. Conforme van pasando los días, porque en su primera etapa, en sus primeros 6 meses, de verdad que un día es un mundo para ellos, es como un año más o menos para ellos. Emiten sílabas reconocibles, ¿no? Ya van ma, 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 ba, 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 ta, 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 empiezan a combinar. Y también imitan sonidos y gestos de sus padres. A los 8 meses, si un bebé, si un adulto se para frente a un bebé y ya le hace una trompetilla, el niño es capaz de intentar al menos imitarla, ya es capaz de mover su mano. Si el adulto le dice adiós, es capaz de hacer esa reciprocidad y responde a murmullos o balbuceos de sus padres, ¿no? O sea, lo que vimos en el video, ese niño aproximadamente tenía 8 meses y estaba en los hitos del desarrollo marcado, ¿no? Que veíamos que existían los tres momentos del modelo comunicativo lingüístico, ¿no? Existía como afectividad o interacción, se desarrollaba comunicación y había reciprocidad, ¿no? Y por ende empieza a haber denominación del adulto. Al año de edad es aquí, y hasta se los marqué en rosa y dirán ustedes, ¿por qué es diferente? Porque esta es una edad crucial. Sí o sí, a los 2 años de edad mínimo debe de haber de 2 a 3 palabras. Las primeras palabras no se logran a los 2 o a los 4 años, las primeras palabras se logran al año de edad y tenemos que tener de 2 a 3 palabritas que son sencillas como mamá, como papá, como tete, lo que ustedes quieran, pero mínimo mamá y papá al año de edad. Empieza a ser nuestro foquito de alarma si es que no se están dando esas primeras 2 palabritas, ¿no? Al año de edad. De ahí nos pasamos a los 2 años y viene otra vez marcado en amarillo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro trabajo, los 2 años es otra edad crucial que tenemos que monitorear sí o sí. A los 2 años, un bebé o un niño, bueno, ya no son bebés, ¿verdad? Ya son infantes mayores o niños, ya debe de contar con un vocabulario mayor a 50 palabras o mínimo las 50 palabras. Entonces se dan cuenta que hay niños de 2 años que actualmente te dicen los papás, comprende todo, señala todo, pero no hay lenguaje. Entonces es un signo de alarma. Algo está pasando con ese niño. Entonces, a los 2 años, casi 6, 7 meses, se complejiza eso, ¿eh? No bastan las 50 palabras. A los 2 años, 6 meses, se empiezan a combinar esas palabras para formar las primeras oraciones. A los 2 años, 6 meses, el niño ya te tiene que estar diciendo mamá, agua, por ejemplo, papá, tete, mamá, cheche, ¿no? Esas son sus primeras 2 palabritas que son previas a tener a una oración. Y entonces, una vez que nosotros tenemos eso, pasamos a la siguiente etapa, que son los 3 años. A los 3 años viene otro color, porque a los 3 años sí o sí debe de haber lenguaje expresivo, palabras, porque el incremento a los 3 años es brutal de palabras. A los 3 años mínimo debe de haber de 800 a 1200 palabras. Y de verdad siempre les digo, ojalá existan maestras de preescolar aquí, porque ellas son nuestro primer filtro. De verdad, a partir del 1 de septiembre, muchas de nuestras maestras van a estar mandándonos. ¿Por qué? Porque niños que a los 3 años llegan sin lenguaje, llegan con 5 palabras. Ese niño necesita sí o sí terapia de lenguaje, ya no necesita estimulación, ya necesita una terapia de lenguaje, ¿no? Entonces les decía yo, precisamente la semana pasada me referían a niños de una guardería y una mamá de ella llegaba muy molesta porque decía, es que no, a los 2 años no. Me dicen que tiene algo en el lenguaje y sí habla porque dice 2 palabras, pero ya cuando le muestras esta tabla a los papás, obviamente con respeto, con sensibilización, pues ellos mismos se quedan así de, ay, no, sí es cierto, dan un paso hacia atrás, perdón, y dicen, sí es cierto, gracias maestra por preocuparse, porque a los 2 años, o sea, ese niño tiene una edad lingüística de 1 año, ¿no? O sea, estamos observando un retraso del desarrollo del lenguaje de 1 año. Para eso nos sirven los hitos del desarrollo, para ubicar lingüísticamente a nuestros pequeños.
Y entonces les decía, a los 3 años de que tenemos de 800 a 1200 palabras, empiezan a utilizar verbos irregulares y entonces las frases ya deben de ser de 3 a 4 elementos, es decir, que ya mínimo a los 3 años te pueden decir, mamá, quiero agua, ¿no? O sea, ya tienen que externar una necesidad mínimo con 3 elementos. Y a los 4 años, pues obviamente el vocabulario aumenta. De los 4 a los 5 años es otra edad crucial y brutal, porque de los 4 a los 5 años desarrollamos oraciones de 5 a 6 elementos y ahí ya se habla de una extensión de vocabulario muy grande. Ya tenemos más de 2300 palabras, ¿no? Entonces, se dan cuenta la importancia de la estimulación del lenguaje. Si yo no le estimulo a mi bebé la denominación, si yo no le estimulo a mi pequeño, que eso se llama lapicero y se utiliza para esto, todo lo que yo voy viendo, la luna, el cielo, las estrellas, ¿no? Entonces yo les decía como recuerdo muy significativo, yo trabajo en un centro de atención múltiple y el año pasado hicimos el proyecto de los astronautas y les dejé de tarea a los papás, obviamente ahí tienen una condición del neurodesarrollo los pequeños, les dejé de tarea a los papás que sacaran a los niños en la noche y observaran la luna y las estrellas, ¿no? Y pues los niños regresaron contentos, o sea, brillantes, porque esa fue simple y sencillamente una estimulación. Muchos de ellos ni siquiera se habían percatado que la luna o los papás ni siquiera le habían dado la importancia a algo tan simple que tenemos, ¿no? Y entonces esa es la estimulación del lenguaje. ¿Y qué nos lleva? Pues a que el niño viva la experiencia y tenga vocabulario. Sí, podrá tener una condición del neurodesarrollo, pero mis alumnos saben que la luna está arriba, saben que es el día, que es la noche, que son las estrellas, que es el pasto, todo eso es estimulación, ¿vale? Y de los 6 años, a los 6 años ya se va logrando como esta maduración cerebral y por ende, dice, ya se va culminando la adquisición del desarrollo del lenguaje y lo que se hace a los 6 años solamente es perfeccionar el habla, es decir, perfeccionar fonemas como la R, como las sílabas trabadas, como, sí, como la R y las sílabas trabadas. Pero a los 6 años los niños ya son capaces de dar un discurso, de exponer ideas, de preguntar, de responder, de seguir una plática, de explicar una película, de explicar un cuento. Entonces, todo eso es estimulación que yo le lea a mi pequeño desde bebecito. Yo les platico, aquí tengo un sobrinito de 9 meses y ayer pues yo la agarró y encantada y yo le leía un librito y miren, él iba con su dedito así atento y me daba sus sonidos y mamá. Imagínense ese niño a los 4 años, cuando yo le vuelva a leer un libro, me va a explicar de qué se trata el cuento, de qué se trata el cuadernillo. Y entonces hay pequeñitos que se han rezagado socialmente, no se les ha podido dar estas estrategias que por derecho tenemos todos los seres humanos, ¿no? Tenemos que tener acceso a este tipo de actividades. Y bueno, pues, ¿cuál es el objetivo? A partir de esto tenemos, existen autores que conceptualizan la adquisición del lenguaje en 3 etapas, ¿no? Que son etapa prelingüística, es decir, de los 0 al año, todo lo previo antes de que exista una palabra, esa es la primera etapa prelingüística. Y entonces viene la segunda etapa de primeras frases, donde se desarrolla de los 2 a los 3 años, es decir, cuando los niños empiezan a ordenar sus primeras frases de 2 a 3 elementos. Y tenemos la etapa ya de frases, que es a partir de los 4 años. Entonces, una vez que nosotros podemos ubicar a nuestro niño en alguna de esta etapa, viene que la estimulación respeta el desarrollo, porque si bien podemos estar hablando de un retraso del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, lo que les decía a esta mamá, ¿no? Que bueno, un ejemplo, yo le decía, bueno, tenemos aquí un punto bueno, que tienes un niño de 2 años que ya dice 2 palabras. ¿Ese niño en qué etapa, en qué escalera lo ubicas? ¿En sonidos onomatopéyicos, en primeras palabras, en palabra, frase o en oraciones más largas? Y ella, por ejemplo, me decía, yo lo ubico en sonidos onomatopéyicos porque solo dice mamá y papá y me hace los sonidos de todo, ¿no? Y entonces decía yo, ok, entonces lo vamos a ubicar en el primer escalón y cuál es nuestro objetivo en los próximos 3 meses.
y ya le quedaba claro y decía, pues subir al otro escalón, a desarrollar. De verdad no le vamos a apostar a las 50 palabras. Yo le decía, vamos a apostarle mínimo a 5 palabras y nos vamos a ir por semana, ¿no? Y entonces pues la mamá ya se fue con mayor claridad. Ah, ya, ok, estoy ubicada en este peldaño, tengo que pasar a primeras palabras. No puedo brincarme de sonidos onomatopéyicos a llevar al niño a palabra frase porque voy a ponchar. Lo tengo que llevar así, ¿cómo se llama? Escalón por escalón. Entonces, estos escaleras nos sirve para nosotros como profesionales también ubicar, a ver dónde están mis niños y hacia dónde los voy a llevar. Si están en sonido onomatopéyico, mi objetivo es llevarlos a primeras palabras. Si está en primeras palabras, mi objetivo es llevarlo a palabras frases, ¿no? Es decir, en primeras palabras quiere decir que ya tiene 35, 50 palabras, ya lo tengo que llevar a la siguiente, es decir, a ordenar frases de 2 elementos y después de 3, y por último llegar al último escalón, ¿no? Oraciones más largas, más extensas. Entonces, ese es el objetivo de nosotros, conocer los hitos del desarrollo del lenguaje para que podamos ir estimulando y llevando al niño al escalón correcto. Y bueno, les pongo aquí algunas, esto nos lo da la Universidad de Minnesota, son algunas ideas porque muchas veces no sabemos ni de dónde partir para estimular el lenguaje de los pequeños. Entonces, la Universidad de Minnesota nos dice que existen algunas palabras que aprenden los niños según su edad y a partir de qué campos semánticos puedes empezar, ¿no? Nos sugiere que de los 12 a los 18 meses, que es cuando ya tenemos que, por ejemplo, esa universidad nos dice que mínimo debe de haber de 10 a 20 palabras de los 12 a los 18 meses. ¿Cuáles son esas palabras que deben de decir? Nombres de personas de sus familiares como mamá, papá, tita, abu, lo que ustedes quieran. Deben de decir comidas como agua, yayeta, ¿no? Algo. Además de partes del cuerpo. Entonces, si ustedes tienen un pequeño de 1 año de edad o antes y no saben con qué jugar o qué enseñarle, les pueden enseñar estas palabras, ¿no? Que en los siguientes sesiones les voy a enseñar también estrategias prácticas. A los niños de 2 años nos dice que ya deben de utilizar 50 palabras y aunado de que ya conocen esto de nombre de personas y partes del cuerpo, pueden jugar con objetos de la casa, alimentos, ropa y juguetes, darle la denominación y la función, ¿no? Ahorita nos conformamos con denominación, es decir, que el niño aprende el significado y significante. ¿Qué es el significado y el significante? Que yo le diga yo al niño, a ver, dame el vaso, y el niño te haga esto. Cuando el niño ya te entrega el vaso, quiere decir que hay significado y significante. Ah, ok, ese niño sabe que esto se llama vaso, pero también comprende que este es el objeto y que te lo tengo que entregar, ¿no? Entre una gama de múltiples objetos. A los 3 años ya tiene que haber de 500 a 1000 palabras, y aquí ya, por ejemplo, dice que le empiezas a estimular con preposiciones, artículos, verbos y posesivos. Y entonces, ¿por qué señala verbos? Todo en nuestra vida son verbos. Correr, caminar, saltar, jugar. Y entonces, si nosotros dotamos al niño de verbos, le vamos a dar posibilidades infinitas de armar oraciones. ¿Por qué? Porque les digo, todo en nuestra vida son oraciones, todo en nuestra vida son acciones. De 3 a 5 años nos sugieren, obviamente, agregar plurales, a seguir jugando con los niños con oraciones ya más como subordinadas o sufijos, es decir, que ya tengan conexión o que ya sean más grandes, ¿no? Son algunas de las sugerencias de la Universidad de Minnesota. Y bueno, en esto tenemos señales de alarma. Al conocer los hitos del desarrollo del lenguaje, vamos a tener señales de alarma. ¿Cuáles son esas señales a las que yo debo de estar atento como profesional y sobre todo como papá? Les decía yo, de verdad esta charla no es solo para profesionales. Esta charla se debería de abrir en televisión abierta, bueno, no conmigo, ¿verdad? Con quien ustedes quieran, pero de verdad, en televisión abierta en todos los países nos deben de estar bombardeando de este tipo de comerciales. Está atento, revisa el desarrollo lingüístico, motor de tu hijo. Y estas son las señales de alerta. Bueno, ante las señales de alerta en el desarrollo del lenguaje, si tú llegas a observar de verdad, si eres papá y estás aquí y llegas a observar alguna de estas señales que te voy a compartir, te sugiero, por favor,
en lugar de escribirme qué tiene, te sugiero que de inmediato busques cerca de tu casa un profesional que te pueda apoyar. Entonces dice ahí, ante señales de alarma, consulta a un profesional. No esperes, por favor, de verdad, les juro que yo como me quedo con esas historias, porque ven que Facebook, Instagram guarda las conversaciones. Entonces apenas me llegó la semana pasada el mismo mensaje de una mamá que creo que cada año me manda mensaje de, tiene un año y lo veo con signos de alarma, ¿qué puedo hacer? Pues acudir a un profesional, agendar una cita. Al siguiente año lo mismo, ¿no? Y ahorita este niño ya tiene 5 años y la mamá sigue mandando el mismo mensaje, ¿no? Entonces, no esperen de verdad a que pase un año, dos, y no esperemos, consultemos lo más tempranamente a un especialista. Siguiente, eviten creer en leyendas o mitos urbanos, ¿no? Entonces, y más si somos profesionales también, por favor, identifiquemos cuando es un mito urbano y orientemos a las familias. Siguiente, no busques diagnósticos en Internet. Recuerda que nada suple una evaluación lingüística completa y detallada. Es más, hasta hay respeto a nuestra paciente, ¿no? No ignores, por favor, no digas, ay, sí, ya la maestra. Sí, cómo no, no ignores, por favor. Si observas algo de esto, acude a un especialista. Y recuerda que esto se puede agravar. La situación de tu pequeño se puede agravar y ahorita a los 2 años no adquiere el lenguaje, pero por lo más seguro a los 6 vas a estar buscando otro especialista más que es el de aprendizaje, porque tu hijo no aprende a leer y escribir, ¿no? Entonces, esta es la importancia y de verdad, si hay directoras aquí de estancias infantiles, de kinders, de verdad les sugiero que impriman esto grandote ahí en la puerta de su escuela para que los papás se den cuenta de que esto es una información culturalmente y social, ¿no? No solo nos compete a los del área del lenguaje. Y bueno, señales de alarma. A los 6 meses, que el niño no sonría ante caras o voces familiares, ¿no? Y sobre todo de su mamá o papá o los primeros cuidadores. Que no responda o no oriente la voz hacia los sonidos de la voz humana, ¿no? Al año, que no balbucee ni emita sonidos variados. Que no produzca sonidos con intención comunicativa, así como, ¿no? Que dirija poco la mirada hacia las personas, que no muestre anticipación cuando vas a agarrarlo de los brazos y que no emita mínimo las 2 palabritas que esperamos, ¿no? Otro signo de alarma a los 18 meses que es que exista ausencia de palabras. ¿Por qué? Porque a los 18 meses mínimo debemos de tener 15 palabritas, mínimo. Entonces, que a los 18 meses no haya palabras es un signo de alarma grande. Que no señale para pedir algo. Que no reconozca 3 objetos familiares como mamá, como agua y pete. Que no responda a acciones básicas como ven, como dame, como mira, como siéntate. Que exista ausencia de gestos sociales, por ejemplo, decir adiós, sonreír, y que siga estableciendo poco contacto visual, ¿no? A los 18 meses también que no responda a su nombre, es decir, que tú le digas Brenda y que el niño pues no, ni siquiera, ¿no? Que no señale para enseñarme objetos, como ¿dónde está tu juguete favorito, no? ¿Dónde está la rana? ¿Dónde está el bichito, no? Que no mire hacia donde le señala el adulto y que no imite gestos o movimientos, ¿no? Son señales de alarma a los 18 meses. A los 2 años de edad tenemos ausencia de palabras, es un signo de alarma, un vocabulario menor a 50 palabras, que no comprenda órdenes sencillas, que no comprenda 10 palabras y que se exprese utilizando 4 o 5 sonidos, ¿no? A los 2 años que exista ausencia de frases de 2 elementos, que no señale para compartir algún interés con el adulto, ausencia de palabras o léxico expresivo reducido, falta de interés para jugar. A los 3 años tenemos ausencia de palabras o 5 palabras, es un signo de alarma muy brutal porque estamos hablando de una edad lingüística de 1 año. Habla ininteligible en un 50%, entonces no basta también con que el niño diga palabras así. Hay niños que pueden decir 30 palabras, pero que no se les entiende nada, ¿no? Entonces también por eso habla de la inteligibilidad, es un signo de alarma.
escasa producción de frases de 3 elementos, ausencia de adjetivos y pronombres y ausencia particular de interrogativos. ¿Por qué? Porque a los 3 años identificamos retraso del desarrollo del lenguaje o bien se puede aplicar una prueba como TPL que te va a dar indicios de trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Por eso es tan importante monitorear la edad de 3 años. Limitada habilidad para hablar, errores en la comprensión para responder preguntas muy simples, frustración en situaciones comunicativas que ya a los 3 años podrían resolver los niños, o presentar estancamientos, regresiones en el lenguaje es un signo de alarma grande, ¿no? Esos niños que decían, es que sí hablaba, pero, ojo, a los 4 años, otro signo de alarma es ininteligibilidad afectada, es decir, que no se le entienda nada, que utilice únicamente oraciones de 2 elementos o solo palabras, que no responda a preguntas sociales, que no tenga lenguaje narrativo, porque una cosa es denominar y otra es narrar. Denominar es el vaso, narrar es el vaso está encima de la mesa. Eso ya lo tienen que hacer a los 4 años. A los 5 años, producir elementos, oraciones de pocos elementos, limitaciones en la comprensión y en la expresión, escasa atención en cuentos o historias largas y también dificultades para recuperar palabras a la hora de narrar. Es agresivo o responde con comportamientos agresivos, ¿vale? Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Hemos visto los signos de alarma. Voy a cerrar con esta, ¿cómo se llama? Con esta diapositiva, porque el desarrollo del lenguaje depende de 2 factores importantes. Una, el biológico, como dice Chomsky, todos los seres humanos nacemos preparados para el lenguaje por nuestras condiciones fisiológicas, pero también el ambiente familiar juega un papel importante y ahí nacen enfoques o teorías como las de Vygotsky, ¿no? Donde nos dice que la familia o el ambiente sociocultural juega un papel importante porque o nos puede representar una barrera o puede ser aquel que nos puede ayudar a potencializar todo, ¿no? Existen niños con síndrome de Down que a los 2 años tienen 50 palabras en lenguaje expresivo y en lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque han tenido un buen entorno y han tenido una buena estimulación del lenguaje. Pero existen niños sin ninguna situación del neurodesarrollo que a los 2 años no hay palabras o tenemos 2 palabritas, ¿no? Entonces, solamente se los dejo como reflexión para que vuelvan a recordar la importancia de la estimulación del lenguaje, ¿vale? Y entonces ahorita sí se va a aperturar el chat y vamos a platicar ahí. Pues aquí en el chat alguna duda que les fue surgiendo, pues sí, algo que ustedes se quedaran así como con duda de esta información que les acabo de compartir. El día de mañana vamos a empezar a abordar estrategias ya, ¿cómo decirlo?, prácticas de cómo pueden ustedes seguir estimulando el lenguaje en casa o cómo pueden guiar a las familias, ¿vale? Entonces ahora sí, pues se abre el chat para que podamos dialogar. Ay, muchas gracias, qué bueno que les gustó. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí, por acompañarnos, por tener ese interés, ¿no? Espero que les guste. Y de verdad es uno de los talleres que siempre les digo, si compran la constancia y se les comparten ahí las diapositivas, replíquenlo, de verdad, replíquenlo en todos los ambientes que ustedes quieran, porque la idea es que todos socialmente tengamos esta idea de la estimulación del lenguaje temprana en general, ¿no? Y bueno, estoy viendo que levantan manitas, pues desafortunadamente quien está de primera vez, desafortunadamente no podemos abrir micrófonos, pero sí me pueden escribir aquí en el chat, ¿vale? Entonces dice, ¿dónde podemos derivar a un niño en el que identificamos estos datos de alarma o la necesidad de terapia de lenguaje? Pues con un terapeuta de lenguaje. O si tienes alguna situación, pues lo puedes también con el neuropediatra, ya sea con el neuropediatra o con el terapeuta de lenguaje para que los puedas guiar, ¿no? Dice, muchas gracias, qué bueno que les gustó. Ay, muchas gracias. A mí también de verdad es que es uno de los talleres que más me gusta y de verdad que lo solicitan mucho aquí en Italia y me gusta mucho porque, ¿cómo se llama? Pues porque es información en general. Todos de verdad tendrán que tener acceso a esto. Ay, sí, los casos prácticos estuvieron bien buenos, ¿verdad?
Muchas gracias. Sí, mañana nos vemos para ya conocer las estrategias así muy prácticas. A partir de mañana, quien esté con nos, bueno, quien siga la siguiente sesión y si llegan a comprar la constancia, todas las estrategias que mañana les voy a platicar las redacté en un cuadernillo donde se les va a pasar a quien obviamente tenga su constancia junto con la presentación para que pues, lo puedan ir checando. A lo mejor se les olvida cómo la resolví yo, cómo se las platiqué. Entonces, esta pregunta está bien buena. El niño sordo tiene que tener la misma estimulación, claro, no importa si tiene una condición del neurodesarrollo, bueno, aparte, y fíjense que la sordera es una de las discapacidades más, bueno, no es discapacidad porque hasta eso la cultura, la comunidad sorda dice, no digan que tengo una discapacidad porque no tengo una discapacidad, ¿no? O sea, tengo una limitante porque los demás no conocemos lengua de señas, pero sí, en realidad es una de las situaciones más amigables. ¿Y qué se da con el chico sordo? Lo mismo, en lugar de tener lenguaje, puede reforzar con lenguaje oral, pero siempre con señas, ¿no? O sea, el niño sordo tiene que tener a los 2 años 50 palabras. Por ende, por naturaleza, en lo que lo van identificando y demás, pues obviamente muchos niños apenas están en ese proceso de diagnóstico. Por ende, pues a los 2 años siempre va a haber retraso del desarrollo del lenguaje en los chicos sordos. Pero una vez que ustedes los identifiquen, de verdad, denle lo máximo de estimulación del lenguaje, lo máximo de denominación, de ampliar la estructura de la oración, de que dialoguen con ellos en su lengua natural y es un proceso de adquisición muy natural, ¿no? O sea, yo les decía, por ejemplo, en el camp, como todos mis alumnos, pero tengo un chico sordo, es muy inteligente, de verdad. O sea, los primeros 2 años que estuvo en estimulación, no recuerdo ahorita si fueron 2 años o un año que estuvo en estimulación temprana, se rehusaba a utilizar lengua de señas y este año, o sea, de verdad el avance fue brutal y como los papás son sordos, se va dando muy naturalmente, ¿no? Entonces yo les decía, de verdad, este niño, lo único a lo que aspiro este año es a llenarlo de todos los aprendizajes de preescolar y vámonos a una primaria regular. ¿Por qué? Porque intelectualmente está bien, y tenemos que llevar lo mismo, así como a los 4 años los niños tienen que estructurar oraciones de 3 a 4 elementos, también un chico sordo tiene que hacerlo en lengua de señas, ¿no? Entonces es el mismo desarrollo. Recomendaciones de terapeutas del lenguaje en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Bueno, tengo una alumna que es buenísima, no sé si está en Zapopan. Sé que es de Guadalajara, se llama Diana Janet. Sí, bueno, quien me puso ahí, si quieres, mándame un WhatsApp, 246-162-1677 y ya te mando su contacto. Ella es muy buenísima, es mi alumna y de verdad me da mucho gusto tener alumnos así de excelentes y recomendarlos. Precisamente con ella les estoy dando un diplomado de evaluación del lenguaje y ella es una alumna brillante, de verdad. Hace diagnósticos bien precisos y trabaja muy bonito y está en Guadalajara. Te digo, desconozco que esté en Zapopan, pero sí sé que es en Guadalajara. Entonces, si no te puede atender ella, muy probablemente te pueda sugerir a alguien que me imagino yo que es en la misma línea, que es muy, muy profesional. De verdad que yo les digo que hay alumnos que así con los ojos cerrados se los recomiendo y ella es una de ellas. Entonces, sí, ella es muy bonita, muy buena. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar un trastorno del lenguaje? Bueno, desde los 18 meses se puede identificar un cuadro clínico que nos marca la ASHA, que es inicio tardío del lenguaje. Entonces, desde los 18 meses pueden presentar un cuadro clínico de esto. ¿Qué quiere decir inicio tardío del lenguaje? Que el lenguaje va atrasado, que algo está pasando, que el lenguaje no se está desarrollando tal como debe de ser. Y para diagnosticar un trastorno del desarrollo del lenguaje, un TDL, tiene que ser a partir de los 3 años y medio o 4 años, ¿vale? Obviamente con una prueba bien desarrollada. Ay, muchas gracias. Qué bueno que les encantan las clases. A mí también me encanta aquí platicar con ustedes. ¿Cuál sería el rol del neuropsicólogo dentro del proceso de rehabilitación del lenguaje? Pues es muy brutal. Bueno, el neuropsicólogo lo puede evaluar, lo puede diagnosticar y en ocasiones también tienen herramientas existen muchos cuadernillos para intervenir, ¿no? Entonces, pues el neuropsicólogo puede hacer esa parte, pero la mayoría de los neuropsicólogos creo que su función está como en evaluar y en darte el diagnóstico.
Dependen, no sé, ahí la verdad sí desconozco si ellos tienen enfoques o algo así, pero la mayoría como que yo he trabajado con neuropsicólogos muy buenos, evalúan, dan diagnósticos y me dicen, ¿sabes qué? Tú aplica la parte didáctica. Es lo que he podido, pero ustedes pueden evaluar, diagnosticar y también intervenir porque al fin de cuentas conocen todo el funcionamiento del cerebro, ¿no? Muchas gracias. Sí, me gusta mucho esto que nos dice Montserrat. Dice, excelente información, súper valioso que debe de ser conocida por más personas que tengan acceso a dichos temas. Sí, de verdad que yo les decía, estos son los tipos de temas que se deben más que sí, de temas que deben de estar ahí constantemente. ¿Se acuerdan? Entonces, si alguien es bueno, si hay muchas personas que somos de México, como en los 90 nos hacían comerciales en televisión abierta, ¿no? De acude a vacunar a tu hijo por prevención, y te daban ahí como esa información. Siento que así deberían de ser estos temas donde en televisión abierta pues debe de haber esa guía, ¿no? Dice, tengo una duda, si a partir de los 3 años en adelante ya deben tener adquirido aproximadamente 500 palabras y hay un retraso en el lenguaje, por lo cual no tienen las palabras adquiridas, se tiene que trabajar las primeras palabras que deben tener para pasar a frases, Pedro. O sea, sí, si tiene 3 años y todavía no tiene palabras, pues lo primero que tienes que desarrollar es palabras y ya de ahí te vas a las frases. ¿Por qué? Pues es como decir, no camino, pero ya quiero que corras un maratón de 1 kilómetro, pues no se puede hacer, ¿verdad? Primero tenemos que gatear, después que caminar, dominar este caminado, correr y ahora sí ya nos aventamos y eso es el retraso que va a ir, pues obviamente más lento, ¿no? Muchas gracias. Dice, sería una alarma si el niño dice menos de 20 palabras, pero de igual manera imita sonidos. ¿A qué edad? Si es como a los 2 años, pues es un niño que le falta mayor estimulación, que le des más, que mejoren los estilos comunicativos, que le apuestes a darle más palabras. Y siempre les digo, en esos niños, si tienen 2 años, tienen, bueno, 20 palabras y es un signo de alarma, ¿no? Pero bueno, tenemos una súper ventaja, que hay lenguaje expresivo, entonces lo que le falta a ese niño es mucha estimulación, que lo lleven al parque, que le lean cuentos, que le pongan mayor atención, que aunque vean la tele o el celular, por favor, refuercen todo lo que vean, ¿no? Yo les digo, de verdad no estoy peleada con las pantallas, estoy peleada con el mal uso que le dan los adultos a las pantallas. Esta pregunta está buena. Dice, gracias por la explicación. Tengo una duda. Cuando el problema es de frenillo corto, ¿es necesario intervenir con un otorrinolaringólogo o se puede aplicar solo terapia? Bueno, primero, el frenillo corto es un problema que nos puede dar secuelas de articulación, no de lenguaje, ¿no? Esa es la primera que hay que aclarar. La segunda, pues sí, tienes que ir con el otorrinolaringólogo, él te va a valorar si necesitas o con un terapeuta de lenguaje, ellos van a ser quien te valoren si necesita la cirugía o no. ¿Por qué? Porque hay frenillos muy cortos que sí requieren la cirugía, pero hay frenillos que son muy amigables donde no dejan ninguna secuela para la producción del sonido. Entonces ahí sí soy muy clara. Hay lenguaje y el frenillo afecta la producción de sonidos, más no el lenguaje, porque luego dicen, es que mi hijo no habla porque tiene frenillo corto, ¿no? Eso nada tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, ¿no? Ay, muchas gracias. Saludos a Uruguay. Ay, esto está bien bonita y luego digo, ay, cuando los padres no hacen caso. Yo tengo una alumna de segundo grado de preescolar, ya se va para tercero y la alumna no habla y según el diagnóstico fue lenguaje no adquirido. Ah, caray, nunca había escuchado ese diagnóstico, ¿no? Pero bueno, no sé si exista bibliográficamente el lenguaje no adquirido, pero bueno, ¿qué puedes hacer? La primera es sensibilizar con este tipo de pláticas, con este tipo de trípticos, de información.
pero si ya también los papás no hacen nada, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? O sea, tú te quedas con que hiciste lo mayor posible, que fue brindar información, es decir, no te volviste cómplice, tú hiciste hasta donde más pudiste y ya lo demás pues ya no depende de nosotros, ¿no? Entonces, pues también por salud mental y profesional, soltar y despedir con amabilidad pues a esas personas en algún punto, ojalá, y les llegue como la lucidez para poder apoyar a sus hijos y si no, pues ya irá a la pequeñera sufriendo las repercusiones, ¿no? Pero es eso lo que yo siempre les recomiendo, que pues no nos enganchemos con cosas. Nosotros demos lo que más podamos de información, de la manera más amable, orientativa, pero si no hay resolución, pues tampoco somos superheroínas, ¿no? Ni podemos como solucionar todos los problemas de este mundo. Y bueno, pues ahora sí les agradezco mucho. Fue para mí un placer compartir con ustedes esta primera sesión del taller de estimulación del lenguaje. Nos saludamos el día de mañana para seguir abordando un poquito más de esta parte y obviamente trabajar estrategias, la primera parte de estrategias prácticas, ¿vale? Entonces nos vemos mañana, cuídense mucho y descansen. No sé si Ceci nos va a decir algo. Creo que ya no, ¿vale? Entonces nos saludamos mañanita, cuídense mucho.